Yo conocí a Ricardo Sicre porque había estado en OSS y éramos americanos trabajando en inteligencia secreta como espías. Tenía muchas ideas brillantes y no sentía miedo. La Operación Banana fue una locura, porque como una pequeña banda iba a desembarcar casi como en Bahía de Cochinos para que se levantase el país. España no estaba para levantarse. El hecho de que antiguos agentes de la OSS se convierta luego en prósperos hombres de negocios en Europa, la verdad a mí me parece cuando menos sospechoso, ¿no? Si tú estás vinculado en un mundo de secretos estatales, pues tratas de sacar provecho comercialmente, ¿no? Íbamos a Monte Carlo, Saint-Tropez, Portofino, Capri, lo pasamos muy bien. Yo le llamé, en plan de broma, tú eres el barquero del poder. Abril de 1937. La guerra civil lleva 9 meses destrozando España y en Cataluña anarquistas y libertarios aprovechan para hacer su propia revolución. Las fronteras de los Pirineos están en manos de la CNT-FAI, que ha organizado su propio sistema político y económico. Pero en Belver de Cerdaña no están dispuestos a aceptar las órdenes del líder revolucionario local, el temido Cojo de Málaga, que como represalia se dirige al pueblo para apoderarse de él. Los vecinos cogen sus escopetas y se parapetan tras la vieja muralla. Entre ellos se encuentra un jovencísimo Ricardo Sicre, miembro de Esquerra Republicana e hijo del médico. El Cojo de Málaga es el primero en caer abatido por las balas y se pone así punto final al enfrentamiento. Este es el inicio de la agitada juventud de Ricardo Sicre. De ideas progresistas, es reclutado por el Ejército de la República y, como el resto de jóvenes de la Quinta del Biberón, es enviado al frente. Cuando la guerra termina, Ricardo huye y atraviesa la frontera con Francia, donde unos 275.000 exiliados españoles serán hacinados en campos de concentración. Un nido de hambre, enfermedades y desesperanza. Habían ONGs de entonces que mandaban enfermeros, médicos para ayudar, y uno de los amiguetes de mi padre, de la Panda, pues se ligó a una inglesa enfermera que había ahí y a través de ella pudieron irse el grupito de 4 o así a Inglaterra. Pocos meses antes de la salida de Ricardo del campo de concentración de Argelès-sur-Mer, Alemania invade Polonia y comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1940 los alemanes entran en París y a finales de mes se firma el armisticio entre Alemania y la Francia colaboracionista. Inglaterra se queda sola en la guerra contra la Alemania nazi. A mi padre lo cogieron como entrenador de defensa civil por su experiencia en la guerra. La población civil inglesa
pues tenía muy poca idea de lo que era una guerra moderna. Y a gente como mi padre, que había vivido una guerra civil donde no se respeta casi nada, sabía cómo defender un pueblo. Ricardo Sicre ingresa en la Home Guard, una fuerza británica de defensa metropolitana formada por voluntarios en previsión de una invasión. En una de esas están los catalanes hablando catalán y se acerca un señor ahí, dice, oye, ¿qué pasa? Que estáis hablando de dónde sois y demás. Y resulta que era Robert Graves, que le habían echado de España porque en ese entonces no dejaban que se quedaran extranjeros que no estuvieran vinculados al régimen. Y se conocieron. Ricardo estaba trabajando en una peluquería, barriendo de ayudante. Acordaron que mi padre le enseñaría inglés. Tenía supongo que tenía 19, 20 años. Al rato se cansó de Inglaterra y se quiso ir a Estados Unidos, donde estaba el futuro. Y dijo, pues me largo. Y al primer barco que pilló se alistó de pinche de cocina. De ahí que desarrolló un gusto por el mar y por la cocina. Cuando Ricardo decide irse a América, mi padre le ayudó. Y le ayudó porque él conocía al editor cultural de Time Magazine en América, se llama Tom Matthews, y mi padre le dio una notita para Tom. Y cuando llegó a Nueva York, pues como todo buen emigrante, se tuvo que dar el chapuzón porque no le dejaban bajar a tierra. Y nadó y llegó con sus 4 pertenencias a Nueva York. Las amistades que le mandaba en esa dirección pues eran grupitos de izquierdas. Evidentemente esos grupos estaban vigilados por la policía. A la primera de turno que vieron a mi padre ahí le dijeron, tú estás aquí como un ilegal, te vamos a mandar a España si no haces lo que queremos nosotros. De nuevo, Sicre no puede escapar de la guerra. En diciembre, Japón ataca Pearl Harbor y Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Roosevelt, viendo las deficiencias de su servicio de inteligencia, crea la Office of Strategic Services, la OSS, antecesora de la CIA. Al frente está el general William Donovan. El Coordinator of Information nombra a Donovan, conocido como Wild Bill Donovan, ¿no? El loco Donovan. Tiene que encargarse de generar y de crear un servicio de información, de inteligencia, de carácter federal, no del ejército ni de la armada, sino de carácter federal y que responda ante el presidente. Y reclutan agentes muy numerosos y siendo Donovan un hombre muy conservador, por ejemplo, reclutó a muchísimos hombres procedentes de la Brigada Lincoln. ¿Por qué? Porque tenía confianza absoluta en que eran antifascistas y no infiltrados pronazis, que también había en Estados Unidos. En medio del convulso ambiente de guerra, la OSS, a través de Donald Downes, también recluta a españoles exiliados en Estados Unidos, entre ellos a Ricardo Sicre, que enseguida entra en acción bajo el nombre de Richard Sickler. Parte de ese trabajito era meterse en las embajadas en Washington del ladrón, a ver lo que había en las cajas fuertes. Tenían montado un sistema con una de las secretarias que habían seducido y que les daba las claves de las cajas fuertes. Se dedicó al espionaje, pero con la salvedad que no tenía amparo estadounidense, porque le decían, si a ti te pillan, no te conocemos. A
pesar de la oscuridad reinante en la España franquista, la embajada española en Washington disfruta de una promiscua vida social. Detrás de los suculentos cotilleos, el agente Sickler y sus colegas descubren que la embajada gestiona intereses japoneses y que entre sus miembros hay colaboradores nazis. Sin embargo, y pese a su ideología fascista, el gobierno español era formalmente neutral, una neutralidad muy codiciada en tiempos de guerra. Los Estados Unidos no quieren, Roosevelt no quiere a Franco, no le tiene ninguna simpatía, pero lo que le importa es mantener la neutralidad de España. En España los alemanes campaban por respetos, utilizaban los puertos españoles, sobre todo el de Vigo y tal, para refugiar sus submarinos, abastecerse, repararlos, y los alemanes circulaban por España con toda libertad, ¿no? Entonces les interesaba más qué actividades hacían los alemanes y descubrir todo lo que podían de la actividad de los alemanes en España que el régimen en sí. El punto culminante de la relación hispano-alemana es la reunión de Franco y Hitler para negociar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Las exigencias de Franco son intolerables para Hitler. Además, entran en juego otros intereses económicos y, finalmente, no hay acuerdo. Los generales de Franco estaban sobornados. Les pagaban tantos millones de dólares mensuales si España no entraba en la guerra del lado de Alemania, ¿no? Ese dinero era entregado por los servicios secretos británicos a Juan Marc, quien, como si fuera de su bolsillo, lo entregaba a los generales de Franco. De forma que cuando Franco se reúne en Hendaya con Hitler, ya en ese momento los generales que rodean a Franco están a sueldo de los servicios británicos, ¿no? Aunque ellos no sabían que el dinero que recibían de Marc procedía de Londres. Mientras esto sucede, Madrid se convierte en un hervidero de espías. Al igual que Ricardo Sicre, Aline Griffith era espía de la OSS. Después de la guerra se convirtió en condesa de Romanones. Cuando me dijeron que me iban a mandar a España, me dieron una gran desilusión porque España era un país neutral durante la guerra. Y yo pensé, no pasa nada en España. Lo que no sabía yo es que había cientos de agentes de los nazis aquí en España. Tenemos todos que tener una cubierta que nos defendía mucho. Nuestra cubierta era una oficina de petróleo americano en la calle Alcalá Galiano número 4. Lo que tenía que hacer era encifrar y descifrar mensajes. La vida de espía entonces era tanto de noche como de día, porque me era fascinante las miles de cosas y las muertes que ocurrieron en Madrid que nunca han sido publicadas, que nadie sabía. 8 de noviembre de 1942. Los aliados ponen en marcha la Operación Torch. 70.000 soldados estadounidenses y británicos desembarcan simultáneamente en Marruecos y Argelia. El flanco frágil de la operación es el Marruecos español. Los americanos no se fían de la neutralidad de Franco. Era fundamental para los norteamericanos que no interviniera la España de Franco porque eso pondría en peligro toda la Operación Torch.
Si Franco entraba efectivamente en la guerra, pues se iba a desencadenar la operación Backbone, columna vertebral, que consistía en un ataque al ejército de Franco. Y es más, aquí se llegó a hablar de un desembarco parecido al que luego hubo en Normandía. Y esto efectivamente yo pienso que habría acabado con el franquismo. Mi padre estuvo desde el 39 hasta prácticamente el 42 en los campos de concentración en Argelia. Y en diciembre se levanta una mañana en la prisión y todo el mundo gritando, cantando que las puertas están abiertas, que ya todo el mundo puede salir y que los americanos han llegado para liberar Argelia y Orán del fascismo. Y entonces lo convencen de colaborar con los americanos para fomentar desembarcos en España. Enero de 1943. Estados Unidos pone en marcha una maniobra de espionaje en el sur de España para asegurar el éxito de la Operación Torch. El agente Richard Sickler es trasladado al norte de África con el resto del equipo de Donald Downes, formado por antiguos brigadistas y por exiliados españoles. El mismo Downes explica así el objetivo de la misión. Vigilar los aeropuertos españoles e informar de cualquier prueba de que la Luftwaffe se prepara para utilizar estas instalaciones. Establecer contacto con elementos antifranquistas republicanos en España y en el exilio, para organizar un movimiento partisano. Se planean varias operaciones con nombres de frutas que prevén el envío de agentes a Melilla, Cádiz, Cartagena, Barcelona y Madrid. La operación madre es Banana, en Málaga. Ricardo era el que lo organizaba todo. Se suponía que Donald Downes tenía que hacerlo, pero ni siquiera hablaba español. Así que le encargó a Ricardo que hiciera la mayor parte del trabajo. Los americanos envían a sus escuelas militares a decenas de españoles que estaban recluidos en campos de concentración y que trabajaban como mano de obra esclava. En la misión está implicado el Partido Comunista Español, que con Ricardo Sicre recluta a los hombres. Salen en libertad y van a actuar en 2 escuelas de espionaje que se crean en el norte de África. Y ahí van a ser preparados en técnicas de espionaje, manejo de aparatos de radio, también en utilización de armamento, en técnicas de guerrilla. Y una de las personas que entra en contacto con estos españoles en los campos del desierto va a ser Ricardo Sicre, que viene con el espionaje norteamericano. De junio a noviembre de 1943 se producen 3 desembarcos clandestinos en las costas de Málaga con armas y radios. Los primeros infiltrados por la inteligencia norteamericana son Joaquín Centurión y Francisco Ruiz Aguayo. Más adelante también desembarcará Francisco Bueno y el agente Salvador Rodríguez se infiltrará en Melilla. En total, unos 12 agentes participan en la misión. El primer desembarco se realiza a bordo del Prodigal, un buque a las órdenes del ejército británico. Sicre acompaña a los agentes en el trayecto y regresa a Argelia. Joaquín Centurión, la primera vez que vino aquí, ahí al lado, a la herradura, vino con un barco. ¿Cómo vino? Ni quién lo trajo. Eso yo no lo sé. Pero llegó a una casa ahí, que la casa todavía, y en esa casa dejó 17 ametralladoras. En otra casa dejó 5.
En otra casa más para arriba dejó una emisora. Poco después de esto, algunas partes de la radio de Málaga se estropearon. Se decidió enviar Banana 2 para hacer llegar piezas de repuesto. Pero la operación se frustra. Los británicos, inicialmente implicados en la operación de espionaje, ven los posibles problemas diplomáticos y retiran su colaboración y su barco sin previo aviso. Los agentes, que esperaban la llegada de más hombres y piezas de recambio, quedan esperando peligrosamente en la playa. Poco más tarde, Ricardo Sicre consigue un nuevo barco y continúa la misión. Desembarcan en la playa de Cantarriján. En esa playa, pues mi padre, que la conocía, porque mi padre era un buen nadador, o sea que conocía todas las cuevas, localiza una cueva muy protegida y instalan ahí todo el material. Tenían armamento, tenían metralletas, pistolas, tenían las emisoras de radio, las esconden ahí, llega a Málaga, se dirige hacia la calle Cauce, donde vivía mi abuelo y mi madre. Y con mi madre, pues establecen una contraseña, o sea que muy fácil, del cuarto que se veía desde fuera, si la cortina estuvo tirada y con luz, en ese caso, gran peligro. Le envían información a los norteamericanos en el norte de África. Con sus aparatos de radio les comunican cuál es la situación militar de los franquistas en la zona. Mi padre comunica cada semana, habla con Ricardo o con Frank y les da todas las informaciones que acaban de obtener, por si les pasa algo, y regresa a Málaga con su bicicleta. Y al llegar calle Cauce, se da cuenta que las cortinas están tiradas, que la luz está encendida, señal evidente de peligro. Entonces va a contactar a un enlace del Partido Comunista que le dice que han detenido a mi madre, a mi abuelo, y mi padre pide urgentemente que le manden una lancha. Francisco Bueno y otros 2 compañeros regresan a Argelia. Eso salvará sus vidas. Ricardo Sicre, optimista, sigue con la operación, haciéndola aún más ambiciosa. Pero pronto llegan los problemas económicos. Los infiltrados entregan el dinero que reciben de los americanos al Partido Comunista, que en teoría tiene que darles una parte. Sin embargo, los agentes se quedan sin nada. Se sienten decepcionados y algunos quieren volver a Argelia. Estimados camaradas Pierre y Ricard, si no se ha resuelto lo que planteamos a continuación, hemos terminado aquí nuestra misión. No se puede estar uno ahora a expensas del partido, porque llamarlo partido, aún no sea de una forma nominal, ya es llamarle demasiado. Febrero de 1944. Comienza la detención de los agentes de la Operación Banana. Dícennos que la policía madrileña ha detenido el 1 de febrero a un mexicano encargado de distribuir propaganda comunista y el cual llevaba sobre sí $500. Comunicó a la policía que él trabajaba para una organización con sede en Argel, los cuales con lancha entran en Puerto Málaga. Carecemos de contacto con Málaga desde el día 15. La policía franquista los descubre. Hay un chivato, en el Partido Comunista se ha hablado mucho de él, le llamaban el Chato, que es el que los entrega, un militante del PC. La detención provoca un grave incidente diplomático. El gobierno español protesta ante el embajador norteamericano Carlton Hayes, que se ve obligado a pedir disculpas y no apoya a los agentes detenidos. En política internacional no hay lealtades, amiga mía, ni ahora. Está clarísimo. Hay intereses. Lo que pretende un sector quizá más
situado a la izquierda, más rooseveltiano, etcétera, es una cosa, y en cambio unos diplomáticos no necesariamente conservadores, pero más conservadores, prefieren que se mantenga este régimen y que no nos den la lata. Salvador Rodríguez, Ignacio López, Pedro Rollo, Guillermo Garrido, Víctor Moreno y Manuel Lózar, miembros de la Operación Banana, son fusilados. 3 más son condenados a muerte, pero finalmente indultados. Y otras 7 personas que han colaborado con los agentes infiltrados también son ejecutadas. Otro agente más muere en un enfrentamiento con la policía. Pienso que, en general, la operación estuvo terriblemente mal planeada y fue pobremente ejecutada. Sin nadie al mando, con Ricardo asumiéndola. Creo que se perdieron muchas vidas. Estados Unidos actúa según la llamada razón de Estado. Ellos ven que Franco no interviene en la guerra junto a Hitler, ven la oportunidad de hacer negocio con él, de tener bases en el futuro militares en España, y entonces ven un posible aliado de cara al futuro. Estos voluntarios tenían ideología, y los americanos no tienen ideología, los americanos, son pragmáticos. La operación Banana tuvo un efecto a mi padre bastante demoledor. Yo creo que entra dentro del juego de los servicios secretos, ¿no? Que la vida tiene un valor bastante poco valorado, cuando lo que importa es lo que dicen en América, la foto grande. Somos peones totalmente. 6 de junio de 1944. Las tropas aliadas desembarcan en Normandía. En agosto se produce un nuevo desembarco en el sur de Francia. Ricardo Sicre es trasladado allí para desarticular la red de espías que los nazis dejan tras de sí después de su retirada. Sicre establece su cuartel general en una antigua mansión en Thuir. En su unidad trabaja la brillante agente Betty Lucier, que ha sido piloto de la Fuerza Aérea Británica. Ricardo y ella forman equipo en Francia. Hizo un gran trabajo. Tenía muchas ideas brillantes y no tenía miedo. La valentía era una de sus cualidades y otra era la intuición. No nos casamos hasta después de la guerra. Hasta entonces solo éramos amigos. Ahí empiezan a limpiar todo lo que es el sur de Francia. Los alemanes ya se habían retirado, pero habían dejado en retaguardia un montón de espías que retransmitían a Alemania los mensajes. Ellos lo que hacían era pillarlos y darles la vuelta a su labor, que fueran agentes dobles, ¿no? Que retransmitieran lo que querían ellos que retransmitieran. Max fue capturado en Perpiñán. Ricardo le preguntó, ¿qué te gustaría hacer después de la guerra? Y Max estaba encantado. Tenía la sensación de que le estaban dando una oportunidad. Entonces respondió, bueno, cuando todo esto acabe, iré a Hollywood y seré actor, como Charlie Chaplin. Y Ricardo dijo, oh, eso está muy bien. Es un buen objetivo, pero necesitas algo para comerciar con nosotros. No te podemos dar la libertad a cambio de nada. Y Max le dijo, tengo algo bueno. Y nos contó que él era el pagador de los agentes nazis de toda la región. Eso era mucha información. Yo creo que porque trabajaban conjuntamente con mi madre en estas operaciones, pues se desarrolló una amistad. Es muy
probable que el roce hace el cariño y se casaron. Pero se tuvieron que casar en secreto, porque si se hubieran casado oficialmente, pues los hubieran separado, porque como en cualquier operación no pueden trabajar matrimonios en la misma unidad, ¿no? Pero según parece, esas no fueron las únicas actividades de Sicre en aquella época, que aprovecha la cercanía con la frontera española para establecer contacto con opositores al franquismo. Me encontré con un despacho de enero de 1945 en que describen a un agente de los servicios de contraespionaje al que están pidiendo que destituyan a Sicre de la función que estaba cumpliendo en el sur de Francia, en la Cataluña francesa, en el Rosellón, y le reprochan que está contactando a nacionalistas catalanes de la oposición al franquismo para que trabajen para los servicios secretos norteamericanos. Y en ese informe se dice que lo que está haciendo Sicre es peligroso y contraproducente porque el movimiento catalanista está plagado de agentes alemanes. Mayo de 1945. Alemania se rinde. El fin de la guerra trae consigo un cambio de hegemonía. Europa cede su posición dominante a Estados Unidos, que se convierte en la gran potencia mundial frente a la Unión Soviética, que ejerce su poder en Europa del Este. Ricardo Sicre y Betty vuelven a Estados Unidos para intentar montar una empresa, pero las cosas no les van bien. Nos dimos cuenta de que las cosas que podías vender, como jeeps, cosas por el estilo, ya habían sido distribuidas. Así que volvimos a España para montar otra empresa. Pero no teníamos suficiente dinero para financiarla. Así que buscamos un trabajo en alguna compañía. Y encontramos la World Commerce Corporation. Y trabajamos para ellos en España durante años. La World Commerce Corporation es una compañía dirigida en España por Frank Ryan, que había sido el agente de la OSS en Washington, encargado de la península ibérica. En la empresa trabajan juntos Ricardo Sicre y Aline Griffith. Yo conocí a Ricardo Sicre porque había estado en OSS y me había presentado después de la guerra Frank Ryan a Ricardo Sicre. Eso lo hicieron los americanos. Querían retirar a todos sus espías de aquí. Ya la guerra estaba acabada y entonces se presentó Frank Ryan en mi casa. La primera vez que vino era para decirme que iban a hacer un grupo especial, secreto, para mantener vivo el grupo americano original de OSS, para estar unido con otros agentes que habían trabajado para nosotros en Francia, en Alemania y en distintas partes de Europa. Además de Madrid, la World Commerce Corporation tiene sedes por todo el mundo y, curiosamente, está dirigida por grandes figuras de la OSS como el mismísimo William Donovan. ¿Espionaje? ¿Comercio? ¿O ambas cosas? Parece obvio que la World Commerce Corporation debía estar ligada, naturalmente, a la CIA. La World Commerce Corporation era una empresa, no olvidemos esto, pero en fin, bajo las actividades de la empresa se podía servir de tapadera a un montón de actividades. Una persona que en el año 44 y 45 hubiera trabajado para los servicios secretos norteamericanos, lo lógico es que haya continuado en operaciones económicas o de otra índole que fueran compatibles con el diseño estratégico de Estados Unidos hacia España. Entonces era muy de moda aquello de una compañía de import-export. Por eso iba mucho a Tokio también Ricardo y Frank. Y hacían negocios con las commodities.
sobre todo con el arroz. La WorldCommerce hizo una operación muy importante en aquel momento, que fue idea de Ricardo. Los emigrantes españoles que vivían en América del Sur, que siempre enviaban dinero a su madre, pues desde la guerra nuestra, pues no mandaban nada, porque estaba el cambio de la peseta a 36 pesetas el dólar. Entonces Ricardo le propuso al ministro de Comercio, Manolo Arburúa, gran cazador, y le propuso hacer un cambio especial. Y entonces me parece que fue el cambio a 42. Y entonces Ricardo me lo contó. Y yo le dije, oye, aquí van a llegar a manta los millones de América. Y dice, ábreme una cuenta en el Banco de Santander y yo recibo todos esos millones. Y así fue. Y yo tuve la cuenta esa de la WorldCommerce. Ellos tenían, en el cambio ese de 36 a 40, tenían una comisión enorme. Millares de excombatientes de nuestra cruzada pasaron la noche a la intemperie para asistir a la concentración con que se clausura el primer Congreso Nacional en el Alto de los Leones, donde tanta sangre se derramó. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados no entran en España para acabar con Franco. Estados Unidos no lo necesita. Le basta con utilizar el territorio español para instalar sus bases militares. Al puerto de Barcelona y en visita de buena voluntad, llegan 7 unidades de la Sexta Flota de los Estados Unidos de servicio en el Mediterráneo. La comisión norteamericana, encabezada por los jefes de las secciones militar y económica, sube en la escalera principal con el embajador señor Dunn y su séquito diplomático. Con la Guerra Fría, el acercamiento España-Estados Unidos es cada vez mayor y se firman los pactos de 1953. Los acuerdos hispano-norteamericanos abarcan 3 capítulos. Lo que pesaría durante muchos años sobre la relación hispano-norteamericana fue la densa malla de concesiones, de acuerdos secretos que no se dieron a conocer, y lo que les convenía era tener un amplio margen de maniobra para utilizar como mejor entendieran las bases que implantaron en territorio español. La relación hispano-norteamericana salvó a Franco y Franco pues estuvo dispuesto a pagar el coste necesario. La relación, además de militar, es económica. Estados Unidos se traga su poca simpatía hacia Franco no solo a cambio de las bases, sino también de la penetración económica de sus empresas. En los años 70 en España había Burger King y en París no, y en Roma menos. Y eran democracias aliadas de los americanos. Y aquí, en cambio, entraba todo eso con una facilidad. La utilizaban incluso de trampolín, ¿no? Pero eso está siendo preparado y previsto inteligentemente desde la Segunda Guerra Mundial. Empezó a desembarcar la sociedad de consumo en España y mi padre estaba en medio de esas movidas porque era un representante americano en un país donde no había casi representación americana. Le fue bien económicamente y se independizó de la WorldCommerce, aunque colaboró con ellos 1 o 2 años. Él trajo a España la Pepsi Cola. Se fue a América, se conectó allí con sus amigos, los de la Pepsi Cola, y trajo la Pepsi Cola a España, que fue un gran negocio. Luego también trajo JB, los whiskies. Y luego los de JB se dieron cuenta de que en España era tan negocio, porque llegó a ser la bebida que más se bebía, el whisky que más se bebía. Y trajo el Gresite, que eran unas planchas para paredes de los cuartos de baño. Las habilidades de mi padre a la hora de hacer negocios era, primero, una inteligencia superior a la media. Segundo,
una habilidad de encanto, se ganaba a la gente. Un intermediario extranjero o ligado con el extranjero básicamente operarían a nivel de la toma de influencias. Es decir, conocer pues, ministros, subsecretarios, directores generales y pues, ofrecer algo a cambio, ¿no? Todo el mundo se forraba, ¿no? Los intermediarios, los funcionarios. Era una administración muy corrupta. El antiguo espía Richard Sickler, ahora Ricardo Sicre, se convierte en uno de los principales anfitriones de la vida social del momento. Fiestas, cacerías, toros. Por su casa y por sus barcos pasan las más importantes figuras de la época. Viajé en el Rampager, hicimos el trayecto de Barcelona a Port Lligat para visitar a Dalí. Y luego llegamos a casa de Picasso. Y Picasso no acababa de fiarse de la ideología política de Sicre, porque sabía por una parte que era de Esquerra Republicana en sus principios, pero que después estaba haciendo negocios con Franco. Yo vi en Ricardo Sicre al hombre del Renacimiento, al hombre que sabe convivir con todo, que sabe no sacar tajadas, sino provecho de cualquier situación. Yo le llamé, en plan de broma, tú eres el barquero del poder, porque Ricardo Sicre llevaba y paseaba en su yate a la flor y nata de la jet set. El padre del rey, Robert Graves, Romy Schneider, Yves Montand, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, Hemingway. A Raniero le encantaban los chistes verdes que le contaba Ricardo. Él era muy amigo de Raniero y luego hicieron... Ricardo tuvo el casino, no sé en qué condiciones lo tenía, pero él tenía el casino con Raniero. Ava Gardner se vino a España para un rodaje y se quedó a vivir aquí. Ava Gardner respira satisfecha. Las cámaras la están rodando. Una mirada, por favor. Compró una casa en La Moraleja. Me imagino que aconsejado por mis padres. Mi padre buscaba esas relaciones por su dinámica misma. Con la gente que hacía negocios invitaba a estos señores un poco para impresionar o para demostrar quién era. Cómo hacía los negocios Ricardo siempre me ha fascinado, porque Ricardo lo primero que hacía, los sacaba a cenar, que hacían todos los bares de Madrid, hasta las 5 o las 6 de la madrugada. Y después Ricardo siempre los citaba a las 9 de la mañana. Ricardo dormía un par de horitas, se levantaba con corbata y esto, pero completamente sobrio, a las 9 de la mañana. Lo que no sabían los pobres comerciales que venían a hacer el contrato es que Ricardo dormía 5 o 6 horas por la tarde. Hacía una buena siesta y estaba fresco. Nosotros éramos mucha gente, mucha categoría, y hoy conoció hasta espías. Y yo jamás me olvidaré de Ricardo Sicre. Era de los pocos que podías abrirte, hablar con él
con esa franqueza y esa cosa. Era muy sencillo, muy delicado, muy fino. Era un caballero, se notaba, claro. A Jaime le gustaban mucho los fuegos artificiales. Y se pega fuego a una palmera y llama a los bomberos. Y viene Ordóñez, ya borracho también, le quita el casco, se lo pone. A la media hora estaba el capitán de los bomberos en calzoncillos. Le habían quitado la ropa, se había puesto él, le habían emborrachado. Oh. En aquel momento en España, pues no sé, éramos 4 gatos, se puede decir, los que nos pegábamos esa vida padre. Aquella dictadura de Franco, pues realmente no fue tanta dictadura, ¿eh? La gente vivía tranquila y feliz. Había gente que tiraba el dinero, cuando sabemos que era una España que pasaba hambre. Muchos empresarios no eran conscientes de esta situación y cuando hablan de ese tiempo, ellos dicen que en general el país iba prosperando, pero yo creo que es un mecanismo de defensa inconsciente para tranquilizar la propia conciencia, para no tener un sentimiento de culpa y no acabar reconociendo la gran responsabilidad que tienen ellos en todo lo ocurrido. No le consideré yo nunca una persona feliz, porque fue una persona un poco reprimida de emociones. Yo no recuerdo nunca haber tenido un abrazo de él. A lo mejor me tocaba el pelo, me tocaba pensando en cosas, ¿no? Pero le costaba mucho expresar sentimientos. Y en parte la separación de mi padre y de mi madre es que ella siguió con sus ideales y él los cambió. Mi padre se convirtió en un pragmático de la vida. Para él lo que era importante era aprovecharse de alguna forma de una relación pero digamos dentro de un orden. En la vida, el sobreviviente se tiene que adaptar a las circunstancias. Y los que no cambian, de alguna forma, se quedan atrás. ¿Que tenía ideales? No. No, si es que no han hecho cambios, que se adoptan donde llegan, a lo que hay. Y cambio no hay ninguno. Ese es el mismo siempre. Yo pienso que tanto Ricardo como Aguayo, como mi padre, eran inteligentes, con mucho carisma. Ese tipo de persona van al desierto y encuentran Coca-Cola rápidamente. Ha sido para mí el ejemplo de una contradicción bien armonizada. Ser de derechas y entenderse bien con las izquierdas, ser de izquierdas y negociar con las derechas. Inician su recorrido por las calles principales de la capital de España, engalanadas con banderas de las dos naciones. La participación de Estados Unidos en nuestro país desde aquella época yo la valoro como rotundamente negativa. Ha apoyado a una dictadura y bueno, ha obtenido de nuestro país unos grandes beneficios económicos, lo mismo que los capitalistas de otros países especialmente europeos.
el mundo de nuestros días es un mundo muy diferente. En primer lugar, porque se produjo un cataclismo que es el colapso de la Guerra Fría. El segundo elemento es la globalización. Y esto pues ha cambiado esencialmente las bases de la soberanía económica de muchos países. Y el tercer factor es la integración europea. El problema que aquí tenemos es los españoles, el pueblo español, ¿qué papel juega en ese contexto? Lamentablemente es un papel de pueblo intervenido. ¿Cuánto tiempo durará esa intervención? Pues dependerá de dos factores, de la conciencia que tengan los españoles de que están intervenidos y las consecuencias de esa intervención sobre su modo de vida y a su vez la capacidad de esas potencias interventoras en continuar controlando los resortes básicos de las sociedades españolas. Lo mató una enfermedad, un cáncer. Se lo detectaron en abril y en octubre murió. Esos últimos meses pues se pegó un viaje al Caribe con el barco, con unas amigas y después volvió aquí al puerto de Palma. Él se iba toda la semana a París, que tenía un tratamiento un poco pesado, y me solía llamar desde París y me decía: Cristina, que voy para Palma, y como era el verano y siempre tienes muchos invitados y todo eso, tráeme a tus invitados y vente al barco y pasamos el día. Y fui casi todos los fines de semana. La verdad que a mí me alucinaba la moral, las ganas de vivir, como si la vida fuera maravillosa y tuviera un futuro estupendo. Pues así fue hasta el final. Estaba muy flaco y se estaba muriendo. Y estaba en la cama y viene el rey y se levantó y se le cayeron los pijamas. Y el rey dice: Ricardo, ¿no vas a presentar armas ahora? El día que se murió y esa madrugada vinieron del tanatorio a llevárselo, se lo llevaron en una bolsita negra muy, muy pequeñita. Y la única reflexión que pude yo hacer es que ahí tanto hombre y se iba en una bolsita así. El espionaje que hacíamos ya no tiene sentido. Pienso que ha cambiado mucho. Es muy romántico y parece peligroso. Pero creo que con toda la tecnología que hay hoy en día, aquel espionaje es innecesario. Espero que haya un mundo sin guerras.